Era una noche fría en Nueva York, de esas en las que el viento te cortaba la piel como cuchillas invisibles y las calles reflejaban las luces de los rascacielos como espejos rotos. Las ventanas del edificio más alto de la ciudad estaban todas iluminadas excepto en el último piso, donde un hombre permanecía solo frente a un vaso de whisky intacto. Su nombre era Adrián Vega, el CEO más enigmático de Estados Unidos, multimillonario, brillante, respetado y al mismo tiempo temido. Lo que nadie sabía era que, tras el resplandor de los focos y la prensa económica, Adrián llevaba una sombra. Desde su juventud había heredado de su familia un contrato ancestral, un pacto que unía su sangre a las estrellas. Este pacto le había otorgado poder, riqueza y éxito inimaginables, pero, como todo acuerdo, tenía un precio que no estaba dispuesto a admitir en voz alta, ni siquiera a sí mismo. Esa noche, cansado de las máscaras de las redes sociales y las sonrisas falsas, Adrián bajó discretamente a pasear por Central Park. No había guardias de seguridad a su lado, ni lujos, solo él y el frío de la mañana. Y fue allí, bajo un cielo absurdamente estrellado, como si el universo mismo hubiera decidido abrirse a él esa noche, que sus ojos se encontraron con los de ella. Se sentó en un banco de madera, con un violín en las manos, tocando una suave melodía que parecía romper el silencio de la ciudad. El sonido no era perfecto, había notas temblorosas, pero había verdad. Cerró los ojos y pareció conversar con algo invisible, como si cada cuerda vibrante fuera una plegaria. Adrián se detuvo, hipnotizado. No recordaba la última vez que alguien, ni nada, le había hecho sentir algo más que poder, obligación o vacío. La joven abrió los ojos y lo miró fijamente. No se sobresaltó al reconocer al hombre más rico y más comentado de la ciudad. Al contrario, sonrió, como si lo conociera de algún lugar que ni siquiera el propio Adrián se había atrevido a imaginar. Normalmente no es seguro caminar sola por aquí a esta hora, dijo con voz firme pero amable. ¿Y para ti, es seguro tocar el violín en mitad de la noche?, replicó intrigado. Ella se encogió de hombros. Quizás estoy esperando a alguien que nunca llega, o quizás solo necesito ser escuchado por las estrellas. Esa frase le cayó como un puñetazo en el pecho. Estrellas, esa palabra nunca le sonó familiar. Era un recordatorio viviente del pacto que lo atormentaba. Pero, ¿cómo podía este extraño usarla con tanta naturalidad, con tanta poesía sin darse cuenta del peso que conllevaba? ¿Cómo te llamas?, preguntó. Elena, respondió dejando el violín. ¿Y tú? Por un momento, Adrián consideró mentir. Estaba cansado de ser el CEO Adrián Vega, el multimillonario que todos conocen, pero la verdad se le escapó de los labios antes de que se diera cuenta. Adrián, ella sonrió. Bonito nombre. Parece un hombre que ya hizo un pacto con algo superior a él. El corazón de Adrián se aceleró. No podía creer lo que había oído. ¿Cómo podía saberlo Elena? Desconocía los secretos de su linaje. Desconocía el contrato firmado en noches antiguas, en lenguas muertas, con sangre y estrellas. Pero sus palabras sonaron como una llave girando lentamente en una cerradura invisible. Hablaron durante horas, de música, de sueños, de heridas que el mundo no podía ver. Adrián no reveló quién era en realidad, pero Elena tampoco preguntó. Era como si se reconocieran en algún lugar más allá de la vida cotidiana, un espacio donde las máscaras no tenían cabida. Antes de irse, Elena miró al cielo y dijo, «Las estrellas están inquietas hoy. Siento que algo está a punto de suceder». Adrián no respondió. Simplemente la vio alejarse, su sombra desapareciendo en la niebla matutina. Pero en su interior, algo había cambiado. Por primera vez en años, sintió que no estaba solo. El problema era que Adrián sabía que el pacto jamás lo permitiría. El universo cobraría su precio. Y Elena parecía ser la pieza central de un destino que él no podía controlar. Y así comenzó la historia que uniría al hombre más poderoso de la ciudad con la joven que, sin saberlo, tenía la clave de su propia perdición o salvación. Si te enganchó esta primera parte de la historia, suscríbete ahora al canal para no perderte los próximos capítulos. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que Elena ya sabía del pacto o fue solo una misteriosa coincidencia? Adrián pasó la noche despierto. Las palabras de Elena
resonaban en su mente como martillazos contra un muro que siempre intentaba mantener intacto. Parece un hombre que ya ha hecho un pacto con algo más grande que él mismo. Eso no podría ser una coincidencia. No podría. A la mañana siguiente, la ciudad amaneció con el caos habitual de bocinas, pantallas parpadeantes y gente corriendo al trabajo. Sin embargo, para Adrian, el tiempo parecía haberse detenido. Dentro de la oficina acristalada de su corporación, rodeado de informes y accionistas esperando decisiones, no podía pensar en nada más que en esa joven. Pero había algo más profundo en juego: el pacto, el contrato que su familia había firmado generaciones atrás. Pocos lo sabían, y quienes se atrevieron a descubrirlo no vivieron para contarlo. En noches elegidas por la alineación de las estrellas, uno de los descendientes del linaje Vega era convocado para renovar el vínculo. Fue este vínculo el que construyó el imperio, el que mantuvo su fortuna intacta, incluso durante las crisis globales, el que lo hizo casi intocable. Pero también fue este vínculo el que le robó la paz. Recordó la última vez que estuvo ante el altar oculto de su mansión ancestral, un salón subterráneo con paredes talladas con símbolos imposibles de interpretar, pero que se le grababan en la piel al tocarlos. Esa noche, años atrás, había ofrecido una parte de sí mismo, un trocito de su humanidad, a cambio de prosperidad, y desde entonces su vida había sido un campo de batalla entre el poder y la soledad. Ahora algo extraño estaba sucediendo. Elena parecía ser un eco viviente de ese pacto, una presencia que el universo había puesto ante él, como si fuera parte del contrato. Pero, ¿por qué? Esa tarde, incapaz de contener su inquietud, Adrian regresó a Central Park. No estaba seguro de encontrarla, pero su corazón, o quizás las mismas estrellas, lo guiaron hasta el mismo banco de madera. Y allí estaba ella, como si lo hubiera estado esperando, tocando una melodía que no pertenecía a este mundo. ¿Tú otra vez?, dijo Elena sonriendo sin sorpresa. No podía dejar de pensar en ti, admitió, con su voz profunda cargada de una sinceridad poco común. Elena cerró el estuche del violín y lo miró fijamente. Dime, ¿quién eres realmente? Porque siento que no eres solo quien dices ser. Adrian dudó. Nunca había compartido su secreto con nadie, pero había algo en ella, un magnetismo silencioso, que lo hacía querer abrir las puertas más cerradas de su alma. Respiró hondo y las palabras escaparon. Mi familia hizo un pacto, no con los hombres ni con los gobiernos, sino con las estrellas. Elena abrió mucho los ojos, pero no retrocedió. En cambio, se acercó. Explicar. La llevó a su mansión esa misma noche. No era solo una casa lujosa, sino un palacio moderno construido sobre cimientos antiguos, con pasadizos secretos y pasillos olvidados. La condujo hasta una pesada puerta de hierro oculta tras una biblioteca. Al abrirla, se escapó una brisa fría, acompañada de un olor a piedra húmeda e incienso centenario. Bajaron por una escalera de caracol, iluminada únicamente por antorchas que se encendían solas al pasar. El pasillo subterráneo se reveló ante ellos, un círculo perfecto, con las paredes cubiertas de símbolos que brillaban en tonos plateados y dorados. En el centro había un altar de piedra negra, sobre el cual reposaba un antiguo pergamino manchado de sangre. «Este es el contrato», dijo Adrian con la voz quebrada. «Lo firmó mi tatarabuelo y lo renueva cada generación. Es la razón de nuestra riqueza, pero también la prisión que me ata a un destino que no elegí». Elena se acercó al altar. Al tocar el pergamino, los símbolos de las paredes brillaron con más intensidad, como si la reconocieran. Adrián retrocedió sorprendido. Esto nunca había sucedido. «¿Qué significa eso?», preguntó respirando rápidamente. Elena, sin poder apartar la mirada del brillo, murmuró: «No lo sé, pero siento que siempre he llevado algo dentro, como si hubiera nacido para estar aquí». En ese momento, una estrella fugaz cruzó el cielo, visible incluso a través de la abertura circular en el techo del salón, y un fuerte estruendo resonó por la habitación. El pergamino tembló, como si respirara. Adrian sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. El pacto estaba vigente, y Elena no era solo una espectadora, era parte del contrato. Y por primera vez, Adrian se dio cuenta de lo que realmente estaba en juego. Elena podía ser su liberación, o su caída definitiva. Los días siguientes fueron una mezcla de tormento y éxtasis para Adrian.
Por primera vez, se permitió algo que parecía imposible, volver a sentirse humano. Elena no sabía cuánto estaba cambiando su corazón, ignorando que cada sonrisa suya era como una grieta en los muros que había construido a su alrededor durante años. Pero el pacto no admitía distracciones. Desde la noche en que Elena tocó el pergamino, empezaron a surgir señales. Relojes se rompieron sin motivo, bombillas estallaron, e incluso la bolsa, siempre generosa con los negocios de Adrian, empezó a fluctuar de forma extraña, como si el universo mismo intentara recordarle que no había escapatoria. Una noche, mientras veía a Elena tocar su violín en el balcón de la mansión, Adrián decidió confesar más. «No lo entiendes, Elena. Cada vez que te acercas a mí las estrellas tiemblan. Es como si fueras parte de lo que me aprisiona». Ella dejó de tocar y lo miró fijamente. «Quizás no sea tu prisión, Adrián. Quizás sea la llave». Esas palabras lo atravesaron como una lanza. Él, que siempre se había creído esclavo de un contrato inquebrantable, ahora veía una posibilidad, pero con esa esperanza llegó el miedo. ¿Y si Elena era solo el precio que exigía el pacto? Durante los siguientes días, ambos fueron inseparables. Cenas sencillas, paseos bajo la luna y risas sinceras que Adrian jamás imaginó que podría seguir compartiendo. Ya no era solo el poderoso y frío director ejecutivo, sino un hombre que redescubría la alegría de las pequeñas cosas. Elena, a su vez, parecía brillar a su lado. Había ternura en sus gestos, una confianza silenciosa que lo hacía todo aún más intenso. Pero las fuerzas que gobernaban el pacto no descansaron. Una noche, Adrian fue llamado de vuelta al salón subterráneo. Los símbolos latían con fuerza, como un corazón latiendo en agonía. Sabía lo que significaba. Se acercaba la renovación. Se requeriría un sacrificio. Ante el altar resonó una voz, no como sonido, sino como pensamiento. Ella es la clave, o tu perdición. Elige ahora, antes de que se acabe el tiempo. Adrián sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La idea de perder a Elena lo destrozaba, pero el pacto siempre había sido implacable. Por cada bendición, una exigencia. Sabía que las estrellas no se habían equivocado al traer a esta joven a su vida. A la mañana siguiente, Adrián intentó apartar a Elena. La llevó a Central Park, donde se habían conocido, y le dijo con frialdad: «No entiendes el peligro de estar conmigo. Deberías alejarte». Elena le sujetó la mano con firmeza. «No me preguntes eso. No te tengo miedo. Tengo miedo de lo que sientes». Esas palabras lo destrozaron. El hombre que controlaba imperios, que jamás se arrodillaba ante nadie, ahora era vulnerable ante una mujer que ni siquiera conocía el alcance de su fortuna. El dilema lo consumía: protegerla alejándola o luchar contra el destino y desafiar a las estrellas por primera vez en la historia de su linaje. Pero el universo, cruel como siempre, no dejaba lugar a dudas. La noche siguiente apareció una nueva señal. Desde el cielo, una lluvia de meteoritos iluminó Nueva York como si fuera de día. Pero entre los destellos se formó una sombra, una figura encapuchada que emergía del pasillo subterráneo de la mansión. Era el guardián del pacto, y por primera vez Adrián no estaba solo cuando apareció. Elena también estaba allí, y su presencia lo cambió todo. El guardián levantó la mano y la señaló. La elección ya estaba hecha, su sangre o la tuya. Adrián sintió que se le helaba el corazón. Era el destino cumpliéndose ante sus ojos. Y en ese instante comprendió. La batalla no sería solo contra el pacto, sino contra el mismo cosmos que lo creó. Si este giro te puso la piel de gallina, suscríbete al canal ahora para no perderte los próximos capítulos de esta historia de amor y destino. Y cuéntame en los comentarios, si fueras Adrián, ¿entregarías a Elena para salvar tu imperio o enfrentarías las estrellas para protegerla? El pasillo subterráneo parecía vibrar con vida propia. Las paredes, cubiertas de símbolos antiguos, latían con una luz plateada inquieta, mientras que la presencia del guardián hacía que el aire se sintiera más pesado, como si cada aliento le fuera arrancado a la fuerza de los pulmones. Elena, con los ojos muy abiertos, retrocedió instintivamente, pero su mano seguía aferrada a la de Adrián, como si ya supiera que soltarlo significaría perderlo todo. El guardián, envuelto en una capa que parecía hecha de la noche misma,
Habló con una voz que no provenía de ninguna garganta, sino de dentro de sus mentes. El pacto exige equilibrio. Todo lo dado debe ser devuelto. Él ya recibió fortuna, poder y la inmortalidad simbólica. Ahora el precio es ella. Adrián dio un paso adelante. Sus ojos ardían con desafío. Aceptaré cualquier otra cosa. Quítenme mi fortuna, quítenme mi imperio, pero no la toquen. Una risa profunda resonó, reverberando en las paredes como un trueno reprimido. No lo entiendes, mortal. Tu linaje nunca negoció, solo obedeció. Su sangre es la única que puede sellar el ciclo. Helena, hasta entonces silenciosa, levantó la barbilla con un coraje inesperado. ¿Y si me niego? ¿Y si no acepto este destino? El guardián se volvió hacia ella, y en ese instante sus ojos brillaron como dos galaxias distantes, infinitas y despiadadas. El destino no pide permiso, simplemente sucede. De repente, el suelo se abrió bajo sus pies. Un remolino de sombras los atrajo, sumergiendo a Adrián y Helena en un espacio informe donde el tiempo parecía desvanecerse. El director ejecutivo, acostumbrado a controlarlo todo, se sintió más pequeño que nunca. Estaban dentro, prueba de las estrellas, la prueba que cada portador del pacto enfrentó cuando llegó el momento. La primera escena apareció, una sala de infinitos espejos. En cada reflejo, Adrián veía una versión de sí mismo, algunas gloriosas, coronadas por el éxito, otras decadentes, consumidas por la soledad, pero todas tenían algo en común. Helena, siempre ausente. El guardián le susurró: «Mira, este es el destino sin ella. El imperio sobrevive, tú permaneces eterno, pero tu corazón nunca conocerá la paz». Adrián cerró los ojos negándose a aceptar la visión. Al abrirlos, el paisaje cambió. Ahora estaban en un cementerio, bajo una lluvia torrencial. Helena yacía ante él, con flores marchitas en su lápida. Su mano temblaba al intentar tocarla, pero la fría piedra respondió. El guardián volvió a hablar. «Y este es el destino si intentas desafiarlo. El amor se consume, y lo perderás». Todo de todos modos. Helena se acercó más, incluso en esa dolorosa ilusión, y enfrentó a Adrián. «Quieren hacerte creer que no tenemos opción, pero yo creo que sí, siempre la tenemos». Sus palabras resonaron como luz en la oscuridad. Los espejos comenzaron a agrietarse, el cementerio se hizo añicos y surgió una tercera visión, una estrella colosal que caía del cielo hacia la tierra. Era el símbolo de la destrucción total, el fin de todo si se rompía el equilibrio. Adrián agarró a Helena por los hombros. «No permitiré que nada de esto pase, ni tú ni el mundo. Si el pacto quiere guerra, habrá guerra». El guardián, ahora más imponente, se acercó con voz atronadora. «¿Entonces decides desafiar a las estrellas?» Adrián no lo dudó. «Elijo el amor». La sombra que formaba el cuerpo del guardián pareció estremecerse, como si se hubiera dicho algo insólito. Por primera vez, no hubo una respuesta inmediata, solo silencio, seguido de una energía que comenzó a corroer el espacio a su alrededor. La prueba aún no había terminado. Las estrellas no la aceptarían tan fácilmente. Adrián y Helena fueron arrojados de vuelta al pasillo subterráneo, ambos exhaustos, mientras los símbolos de las paredes ardían con llamas azules. El guardián levantó la mano, revelando que el juicio final aún estaba por llegar, y con cada segundo, el reloj cósmico avanzaba. El pasillo subterráneo ardía con llamas azules, como si cada símbolo grabado en las paredes fuera una fibra sensible del cosmos. El guardián permanecía inmóvil, pero su presencia parecía crecer, sofocando a Adrián y Helena. El aire era denso, pesado, cada respiración como tragar hierro fundido. «El juicio final ha comenzado», anunció la voz profunda del guardián, resonando no solo en las paredes, sino también en sus cabezas. «El pacto exige una decisión. No más escapes, no más engaños. Su sangre o la tuya. Una debe ser entregada». Helena apretó con fuerza la mano de Adrián, y sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, buscaron los de él. «No, no dejes que te usen así. Adrián, si alguien tiene que pagar, debería ser yo». Sus palabras le hirieron el corazón como cuchillas. Adrián, acostumbrado a negociar contratos multimillonarios y a tomar decisiones que alteraban el rumbo de empresas enteras, se encontraba ahora impotente ante la decisión más cruel. Por primera vez, su imperio, su nombre, su fortuna, todo parecía insignificante,
comparado con la posibilidad de perder a Elena. «No digas eso», gritó con la voz entrecortada. «No, tienes ni idea de lo que significas para mí. Viví décadas atrapado por esta maldición, creyendo que solo era un juguete en manos de las estrellas. Y entonces apareciste, como una luz arrancada del mismísimo cielo para rescatarme. ¿Cómo puedes pedirme que acepte tu muerte?» El guardián dio un paso adelante, y la sombra que lo rodeaba se expandió como humo viviente. «Se acabó el tiempo. Elige». De repente, la sala se estremeció. El techo empezó a abrirse, revelando el cielo nocturno, donde las constelaciones brillaban formando extraños patrones, como ojos vigilantes, observando el juicio. El universo mismo parecía inclinarse sobre ellas, esperando la decisión. Adrian cerró los ojos, recuperando fuerzas, y por primera vez no pensó como un director ejecutivo, sino como un hombre al que amaba. «Entonces que sea mi sangre». Los ojos de Elena se abrieron con desesperación. «No, Adrián, no hagas eso». Pero era demasiado tarde. El altar negro resplandeció con fuerza y aparecieron cortes invisibles en sus brazos, mientras la sangre goteaba lentamente sobre la piedra. El guardián levantó las manos para recibir la ofrenda, pero ocurrió algo inesperado. La sangre de Adrián no cayó sobre el altar. En cambio, fue atraída hacia Elena, quien lo abrazó con desesperación, intentando evitar que se sacrificara, y fue en ese contacto que ocurrió lo imposible. Su sangre y su toque se fundieron en una luz dorada, tan intensa que cegó incluso al guardián. Las paredes temblaron, los símbolos estallaron con claridad, y el cielo rugió como un trueno eterno. La voz del guardián vaciló por primera vez. ¿Qué es esto?» Elena, con lágrimas corriendo por su rostro, miró fijamente a Adrián. «No lo entiendes, ¿verdad? Nunca fui solo la víctima. Soy la otra mitad del pacto. Siempre estuve destinado a equilibrar tu linaje, no a morir, sino a unirlos». La revelación lo golpeó con la fuerza de 1000 tormentas. Durante todo ese tiempo, había creído que Elena era la clave de su destrucción, cuando en realidad era la clave de su liberación. Su amor, sellado con un sacrificio voluntario, había roto las antiguas reglas que habían unido a su familia durante generaciones. El guardián se tambaleó, y su forma de sombra se disolvió en fragmentos de polvo de estrellas. «Ningún mortal se ha atrevido jamás a elegir así. Has cambiado el curso del pacto, pero recuerda esto, el precio seguirá llegando, de otra forma», y desapareció, dejando solo un eco que se perdió en el viento. El salón volvió al silencio, ahora iluminado por una tenue luz, como si las estrellas hubieran decidido presenciar en paz lo que acababa de suceder. Adrián cayó de rodillas, exhausto, y Elena lo abrazó, abrazándolo como si su vida dependiera de ello. Habían desafiado al universo, y de alguna manera habían ganado, pero una sombra se cernía sobre su victoria, la advertencia del guardián. Puede que el precio no se hubiera exigido ya, pero aún acechaba. Adrián, mirando a Elena a los ojos, susurró: «Si el destino aún quiere ponernos a prueba, que venga, porque ya he encontrado algo que vale más que cualquier cosa que haya tenido». Y en ese instante, bajo el cielo abierto, su amor se transformó no solo en pasión, sino en promesa, una promesa que haría temblar al cosmos mismo. La luz dorada que irrumpió en el pasillo subterráneo se desvaneció lentamente, como un atardecer que se desvanece tras las montañas. Adrián y Elena permanecieron abrazados, sus corazones latiendo al unísono, como si la vida misma hubiera decidido unirlos en un solo aliento. Por primera vez, Adrián creyó ser libre, libre del pacto, libre de las cadenas que habían aprisionado a su familia durante siglos, pero la advertencia del guardián aún resonaba en su mente. El precio seguirá llegando en otra forma. En los días siguientes, la vida pareció volver a la normalidad. Adrián reanudó sus negocios, pero ya no era el mismo hombre frío y distante que dominaba el mundo tras una mesa de cristal. Ahora cada reunión era seguida por una sencilla cena con Elena, y cada decisión difícil era compartida con ella. Descubrió que la verdadera riqueza no se medía en números, sino en momentos. Elena, a su vez, florecía a su lado. Su música de violín ya no era triste como antes, sino llena de esperanza. Era como si hubiera encontrado la razón de su nacimiento. Todo parecía demasiado perfecto, y precisamente por eso, la noche del eclipse
Llegó como una espada oculta. El cielo se oscureció más de lo habitual, las calles quedaron en silencio, y Adrian se despertó de una pesadilla con un fuerte estruendo en el sótano de la mansión. Bajó corriendo las escaleras y encontró el altar de piedra, agrietado, latiendo como si aún estuviera vivo. Elena lo siguió, pero antes de que pudiera alcanzarlo, el altar se abrió, revelando una oscuridad infinita. Una voz emergió del abismo, profunda como la eternidad misma. La deuda no se puede borrar. Si no fue de sangre, será el legado. De repente, símbolos comenzaron a grabarse en la piel de Adrian, ardiendo como hierro candente. Cayó de rodillas gritando, mientras la sombra del guardián se cernía de nuevo, más grande, más aterradora. Elena corrió hacia él, sujetándole la cara con ambas manos. «¡Mírame! Adrián, no estás solo. Si el pacto quiere llevarte, tendrá que llevarnos juntos». El guardián dudó. Nunca en la historia se había dado una unión semejante. Su amor ya no era meramente humano. Era fuerza, era escudo, era desafío. Y entonces Elena hizo lo impensable. Levantó su violín y empezó a tocar allí mismo ante el abismo. Una suave melodía, llena de dolor y valentía, resonó por la sala. Cada nota se sentía como una flecha contra la sombra. El guardián gritó, el altar se estremeció y la oscuridad comenzó a desvanecerse. Adrian, sintiendo su fuerza, se puso de pie. Las marcas en su piel brillaron, ya no con dolor, sino con luz. Levantó los brazos y declaró con voz firme, «Si el universo exige un precio, que sea este, amor eterno. Ninguna estrella podrá romper lo que hemos elegido juntos». La sala estalló de luz. El guardián se convirtió en cenizas cósmicas. El altar se hizo añicos y la mansión entera se estremeció. Cuando volvió el silencio, solo ellos dos permanecieron de pie, abrazados, jadeando pero intactos. Esa noche, bajo el cielo del eclipse, el antiguo pacto se rompió para siempre, no por poder, ni por sangre, sino por lo que las estrellas jamás podrían haber previsto, un amor que se atrevió a desafiar el destino. Y así Adrián y Elena escribieron una nueva historia, no solo para ellos, sino para todas las generaciones venideras. El director ejecutivo que había firmado un pacto con las estrellas ya no era esclavo del cosmos, y la mujer que había emergido como la clave de su destino se había convertido en su liberación. Pero el universo siempre observa, siempre espera, porque quizás, en algún rincón lejano del cielo, quede una última deuda por cobrar. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal ahora para seguir muchas otras tramas intensas como esta. Y cuéntame en los comentarios, si fueras tú, ¿tendrías el coraje de desafiar a las estrellas por amor?